Inquebrantable. Vamos a ponernos de pie y recibir al pastor. Gloria a Dios. Definitivamente Dios es más que bueno. ¿Qué tal si toma su asiento? Y antes de dar inicio, me pidieron agregar un anuncio más, que es que, como es costumbre en la velada navideña, se hace el concurso de los sombreros locos. ¿Cuántos han participado? ¿En qué consiste? Consiste en hacer un sombrero totalmente loco, que para usted parezca así como extraño, de otro planeta. Véngase con su sombrero, porque el premio mayor se lo va a llevar el sombrero más loco. ¿Así es, pastora? Así que participe, empiece a diseñar su sombrero. El que no lo tiene, cójale la peluca a la hermana, al hermano, hágase algo ahí loco. De por sí estamos en familia, amén. Bien, para mí es un privilegio, es un honor estar en esta noche acá compartiendo la palabra, y más que privilegio y honor, es una gran responsabilidad. Y por partida doble, ¿verdad? Porque pocas veces la pastora nos acompaña, pero bueno, el día de hoy nos va a acompañar. Y mientras siempre, cuando tengo la oportunidad de compartir un mensaje, de las primeras cosas que yo le pido al Señor es: Señor, dame tú la palabra que tú quieres que yo comparta a la iglesia. Que no sea nada que yo quiera compartir, sino que seas tú hablándole a la iglesia. Y veía este saludo santo y todo el mover de la Navidad, y yo decía como que lástima que esta palabra que traigo no va como acorde a la Navidad, como que no va como acorde, porque hemos estado hablando del libro de los Hechos. Y sinceramente Dios puso esto en mi corazón y yo quiero que usted lo atesore, amén. Así que le voy a pedir que vayamos al libro de Hechos, capítulo 29. Libro de Hechos, capítulo 29. Y el que lo tiene me da un fuerte amén. Amén. ¿Quién dice amén? Bueno, gloria a Dios. No sé si su Biblia es diferente a la mía, porque Hechos, capítulo 29 no existe. No sé si usted tendrá otra Biblia o tendrá otra versión, pero en la mía por lo menos Hechos capítulo 29 no existe, amén. No existe. Entonces, cuando leemos el libro de los Hechos y nos damos cuenta que el capítulo 29 no existe, no es porque su Biblia sea diferente a la que nosotros tenemos. No es porque el pastor se equivocó y le dijo que buscara Hechos capítulo 29. En la palabra de Dios no existe el capítulo 29 del libro de Hechos por un motivo muy especial. Ahora yo quiero que usted me pregunte por qué. Pero pregúnteme con cara de asombro y voz de chismoso, como que usted quiere saber ¿por qué? Ok, vamos a ver por qué. A través de todas las enseñanzas que hemos recibido del libro de los Hechos, encontramos en todos los que hemos compartido el mensaje una similitud entre unos versículos del libro de Hechos y otros versículos que hemos tenido que utilizar. ¿Por qué? Porque para poder desarrollar el mensaje es necesario crear un contexto. Algo así como los evangelios. Cuando leemos los evangelios, Marcos, Lucas, Mateo, Juan, encontramos que algunos pasajes, que algunos sermones se repiten. De alguna u otra manera diferente, los expositores lo comparten. Tienen armonía entre sí y también en algunas ocasiones hay partes que difieren en la palabra. Recuerdo el miércoles pasado cuando el pastor Celso predicaba, que decía que los evangelios nos relatan la vida y el ministerio de Jesús. Ahí podemos encontrar cómo fue que Jesús desarrolló todo su ministerio, cómo fue que Jesús hizo los milagros, cómo fue que Jesús provocó las sanidades, cómo fue que Jesús desarrolló su ministerio. Y también nos dijo que después del libro de Juan venía el libro de Hechos. Y en el libro de los Hechos ya no encontramos tanto a Jesús desarrollando su ministerio, sino a los apóstoles empoderados en el Espíritu Santo,
expandiendo el evangelio. ¿Cuántos vinimos el miércoles pasado? El libro de los Hechos nos relata la expansión de la iglesia, de cómo los apóstoles fueron partícipes de este maravilloso plan que Dios tenía para nosotros. Entonces, cuando leemos el capítulo 28 del libro de Hechos, llegamos al final del capítulo y decimos como que aquí falta algo, como que quizás después del capítulo 28 nosotros pudiéramos agregarle algo así como cuando usted ve una película, qué sé yo, Rápidos y Furiosos, la primera versión, usted dice, pero algo falta en la película, aquí tiene que haber una segunda parte. Algo así como cuando usted ve la novela, la novela no cabe aquí, cuando usted ve la serie y termina la serie y usted dice, aquí hace falta algo. Eso mismo sucede con el capítulo 28 del libro de Hechos. Cuando lo terminamos de leer decimos, aquí hace falta algo, hay algo más que se puede agregar, hay algo más que se puede desarrollar. Quedamos con un sinsabor de lo que viene después de que termina el libro de Hechos. Y es que el capítulo 29 del libro de Hechos lo estamos escribiendo nosotros. Gracias por los 2 amenes. El capítulo 29 del libro de Hechos lo estamos escribiendo nosotros, la iglesia, los que hoy en día nos congregamos, los que hoy en día predicamos de Jesús, somos los que estamos escribiendo el capítulo 29 del libro de Hechos. Somos nosotros los que el Señor comisionó, nos encargó, nos dio la responsabilidad de continuar escribiendo el capítulo 29 del libro de Hechos. Yo no sé usted, pero yo espero que en ese capítulo aparezca mi nombre. Yo espero que mi nombre esté en ese capítulo por la predicación del evangelio, por haber sido partícipe de lo que el Señor quiere para nosotros. Somos los protagonistas del libro de Hechos. Continuamos la historia del libro de Hechos. Es por eso que ahora, cuando nosotros terminemos la serie del libro de Hechos, que no sé si termina hoy, pero cuando terminemos la serie del libro de Hechos, usted tiene que decir, yo soy el autor del capítulo 29. Y ya no va a decir el apóstol Pablo, ya no va a decir el apóstol Pedro, ahora va a decir su nombre. Ahora su nombre es el que va a llevar el capítulo 29. Y cuando nosotros entendemos que somos partícipes del capítulo 29, ahora versículos como que somos embajadores de Cristo cobran vida en nosotros. Porque el ser embajador de Cristo es ser el representante donde quiera que nosotros vayamos. Cuando nosotros vamos al banco, no llegó el empresario, no llegó el hermano, llegó el embajador de Cristo al banco. Cuando nosotros llegamos al trabajo, llegó el embajador, llegó el que representa a Cristo en el banco. Ahora yo pregunto, ¿cómo estamos representando nosotros a Cristo? ¿Cómo estamos representando el evangelio? ¿Será que estamos calificando para poder ser partícipes de esto? ¿Sabe? Cuando nos damos cuenta que el capítulo 29 se está escribiendo en nosotros, es cuando entendemos que ya Dios nos había llamado a nosotros desde antes que fuéramos fundados. ¿Sabe usted que ya Dios nos había predestinado? ¿Sabe qué, pastora? El Señor me ponía, yo no sabía si usted iba a estar aquí, pero el ejemplo me lo había dado. ¿Sabe usted, pastora, que usted ya era apóstol antes de que estuviese en el vientre de doña Nora? Pregúnteme por qué. Porque dice la palabra que al profeta le dijo: antes que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te di como profeta a las naciones. Escuche esto. No había nacido y ya era profeta. Es que nosotros creemos que ahora que nosotros estamos grandes y somos la salmista, somos el salmista, somos el predicador, somos el consejero, es ahora que el Señor nos llamó. No, desde antes ya el Señor nos había llamado a nosotros para poder concretar el capítulo 29 del libro de Hechos. La pastora no había predicado su primer sermón y ya era apóstol. No había dicho ni mamá ni papá
pero ya el Señor le había dado por apóstol a las naciones. Y es que dice la palabra que a los que llamó también los conoció, y a los que conoció los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Entonces dice en lenguaje de nosotros, al que llamó lo conoció, al que él creó ya lo había conocido, y al que conoció lo predestinó para predicar su evangelio, lo predestinó para poder expandir el reino de él. Y a los que predestinó, los justificó. Aquellos que nos conoció, aquellos que nos llamó, a estos nos perdonó, nos justificó. Y una vez que nos justificó, nos glorificó. ¿Sabe qué? Nosotros vamos a ser glorificados juntamente con Cristo en algún día. Vamos a estar juntamente glorificados con Cristo, porque Él nos llamó y nos conoció. ¿Hay alguien que pueda decir un amén? Y yo quisiera que pudiéramos ir al libro de Hechos, capítulo 23. Ese sí existe. Tenga confianza. Ya apareció en la pantalla, tenga confianza. Ese sí existe. Nosotros estamos viviendo el capítulo número 2 del libro de Hechos, pero estamos escribiendo el capítulo número 29. Estamos viviendo el capítulo número 2 porque es el bautismo del Espíritu Santo, pero estamos escribiendo el capítulo 29. Hechos 23:11, acompáñeme. Dice la palabra: a la noche siguiente se le presentó el Señor. Aquí le está hablando a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado en mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Déjamelo ahí, por favor. Ahora dice el versículo que se le aparece el Señor, se le presentó el Señor a Pablo y le dijo: ten ánimo, pues así como has testificado en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Y la pregunta es: ¿por qué el Señor se le presentó a Pablo diciéndole ten ánimo? Al llegar al capítulo 23 podemos entender de que Pablo había estado siendo perseguido, que Pablo había sido confrontado, que Pablo lo estaban acusando, y todo esto había provocado en él un gran desánimo. ¿Cuántos han sentido desánimo por seguir a Cristo? Ahora entienden a Pablo. Y se le aparece el Señor y le dice: ten ánimo, Pablo. Pero creeríamos que el Señor se le aparece y le dice: ten ánimo, que todo va a estar bien. Ten ánimo, que todo va a ser pasajero. Pero le dice: ten ánimo, y necesito que lo mismo que hiciste en Jerusalén, ahora lo hagas en Roma. Yo me imagino a Pablo diciendo, como si fuese poco todo lo que he pasado, como si fuese poco todo lo que he sufrido, como si fuese poco todo este vituperio, como si fuese poco toda esta persecución, y ahora tú, Señor, me dices que vaya a Roma. ¿Cuánto implicaría esto, Señor? ¿Qué pasaría, Señor, si yo digo que no? ¿Sabe por qué Pablo estaba desanimado? Porque el Pablo le estaba predicando a los judíos. Pablo quería que todos fueran salvos, y la paga que estaba recibiendo era persecución, era vituperio, era la cárcel. Él se desanimaba porque él quería lo mejor para el pueblo. Él se desanimaba porque él estaba luchando
para que todos fueran salvos. Y aún así, la paga de esa lucha era persecución y la cárcel. Hoy en día, hermanos, yo me pongo a pensar qué tanto Pablo anhelaba y deseaba que todos fueran salvos, que todos aquellos que él le predicaba el evangelio llegasen a obtener la salvación, creyeran en Jesús, creyeran en la resurrección. Y me pregunto en esta noche que si esa misma carga que sentía el apóstol Pablo es la misma carga que sentimos hoy en día nosotros por las personas que no han conocido a Cristo. Porque nosotros somos discípulos de Jesús. Dígame amén. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Amén. Entonces la pregunta es si nosotros también tenemos la misma carga que sentía Pablo. Nos estamos desanimando, nos estamos desenfocando de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Si Jesús le dijo a Pablo, Pablo, te animo, es porque estaba desanimado, es porque ya él creía que no podía más, y ahora recibe la orden de vaya y predique a Roma. Pero dice el versículo, ese mismo versículo, que al día siguiente se le presentó Jesús. Le voy a explicar algo. Jesús no andaba con Pablo. No dice el versículo, el Señor se le apareció, porque si dice se le apareció puede ser una transfiguración, puede ser un sueño. Dice se le presentó. ¿Cómo se presenta uno? En persona. Jesús sabía dónde estaba Pablo y Jesús sabía que estaba desanimado. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no es ajeno a las cosas que nos pasan a nosotros. Jesús no es ajeno a nada de lo que nos pueda estar pasando a nosotros, a nada de los que nos traiga desánimo. Jesús no es ajeno. Jesús sabía dónde estaba Pablo, y es aquí donde Mateo 28:20 dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted puede estar desanimado, usted puede estar desanimada, pero Jesús está con usted. Y le tengo la continuación de ese versículo, y no te va a dejar ni te va a abandonar. La traducción lenguaje actual dice, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Qué lindo. ¿Sabe qué significa eso? Que por más que nosotros queramos retroceder, queramos huir, Él dice, yo siempre estaré ahí con ustedes. Él siempre está con nosotros. Nosotros somos los que quizás no lo sentimos a la par, los que quizás no lo honramos a nuestro lado, pero Él siempre está con nosotros. Abrácelo, dígale, gracias Jesús. Yo tendría que agarrarlo de las dos manos y decirle, gracias. Bueno, yo creo que con una no alcanzo. Gracias Jesús. Es la seguridad que debemos tener todos nosotros, hermanos, que Dios siempre está con nosotros, sin importar la condición, sin importar el peligro. El salmista decía, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a tener mal alguno, porque yo sé que tú estás conmigo. El salmista lo tenía claro. Él sabía que Jesús estaba ahí con él. Él sabía que no lo iba a dejar ni lo iba a abandonar. Ahora, cuando Pablo recibe la orden de ir a Roma, todos creeríamos que el asunto se le facilitó, como que se le abrió el mar y le dijeron, ahora sí Pablo, vete para Roma. No, porque a mayor propósito de Dios es mayor la oposición. ¿Cuántos dicen amén? Ahora a Pablo lo encarcelan, lo arrestan, y las acusaciones que le hacen es que profanaba el templo, que era un agitador de masas, que violaba las leyes judías. Ahora, estando él en prisión, ¿cómo llega a Roma? El gobernador de esos tiempos, Festo, delega sobre el rey Agripa la vida de Pablo.
cuando el gobernador llega a tomar el cargo, hay acusaciones de Pablo. Sin embargo, él sabe que de lo que acusan a Pablo, Pablo no es responsable, pero tampoco quiere ser el que deja en libertad a Pablo. Entonces, ahora lo lleva donde el rey, le dice: rey, aquí está este hombre que se llama Pablo, que alborota el templo, que profana las cosas del templo, que es un agitador de masas, que está predicando de otro Dios, y lo traemos para que seas tú el que lo juzgue. Como quien dice, se lavó las manos. ¿Cuántos conocen eso? En mi casa pasa cada rato. ¿Quién hizo tal cosa? Yo no fui. Y usted tampoco. Bueno, todo el mundo se lava las manos. ¿Ven? Y le dice Pablo ante el rey, le dice el rey: ¿de qué es lo que te acusan? ¿Cuál es el motivo por el cual tú estás aquí? Le dan la oportunidad de hablar. Y en el capítulo 26, verso 4 dice: desde mi juventud vivía en Jerusalén, y todos los judíos me conocen, saben lo que yo era y lo que yo hacía. Pablo se defiende ante el rey y le dice: todos esos que me acusan me conocen bien, me conocen desde que yo estaba joven y saben lo que yo era y lo que yo hacía. Pero ahora yo estoy aquí preso por servirle a Dios y por la esperanza de Jesús. Antes pensaba que mi deber era perseguir a los cristianos. Encerré a muchos en las cárceles. Cuando había que votar, si mataban a uno o no lo mataban, yo siempre votaba porque lo mataran, dice Pablo. Los perseguía aún en ciudades extranjeras. Ese era mi trabajo, le dice Pablo al rey. Pero un día, a mediodía, cuando iba camino a Damasco, se me apareció una luz. Y viendo yo la luz, me tiró al piso. Y cuando yo estaba en el piso, le dice Pablo al rey, cuando yo estaba en el piso, una voz me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús. Y cuando le dijo: Saulo, Saulo, cuando me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús. Me dijo: levántate, porque te he llamado para que seas ministro mío y para que seas testigo mío. Yo no te llamé, Pablo, le dijo Jesús, para que estés persiguiendo cristianos. Yo no te llamé para que estés matando cristianos. Yo te llamé para que seas testigo mío y para que seas ministro mío. ¿Y sabe qué? Eso mismo es lo que Jesús hizo con nosotros. Él nos llamó, nos pasó de muerte a vida para que nosotros seamos testigos, para que nosotros seamos los ministros de este tiempo de Él. Y Pablo le dice al rey: y yo no sé qué pasó con mi vida, pero cuando yo recibí esa voz que me dijo: levántate, algo pasó en mí y yo me enamoré y yo me apasioné, y ahora no puedo dejar de predicar el evangelio. Porque eso mismo es lo que Jesús quiere para nosotros, que cuando nosotros aceptemos a Jesús nos apasionemos tanto, de tal manera que no paremos de hablar del evangelio. Y seguía hablando Pablo al rey con tanta elocuencia y diciéndole todo lo que había hecho Jesús. Y le compartía de los milagros y le compartía de las sanidades. Hasta que llegó Festo y le dijo: estas cosas en su defensa. A gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te volvieron loco. Y esto mismo es lo que nos han dicho a muchos hoy en día. Usted está loco ir 3 veces a la semana a la iglesia. Usted está loco estar asistiendo cuando está lloviendo. Yo no, yo me quedo durmiendo. Usted está loco estar diezmando. Usted está loco estar ofrendando. Usted está loco yendo a servir a casas de pan. Usted está loco. Usted se volvió loco y nosotros tenemos que decirle: sí, nos volvimos locos por esto que se llama evangelio, porque nada ni nadie nos ha podido dar lo que nos ha dado el evangelio. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que cubre las multitudes de faltas, todo aquello que nosotros hemos obtenido
por seguir a Cristo. Nadie nos lo ha dado. ¿Y sabe qué? Para los que no nos gusta gastar, y es gratis, no nos costó nada. Jesús pagó el precio. Nosotros solamente tenemos que creerlo. Y Festo le dijo: Pablo, estás loco de estar leyendo la palabra, tú estás loco. Capítulo 26, verso 28. Veamos lo que le dijo el rey. Entonces Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Después de que el rey escuchó a Pablo, le dijo: Pablo, por poco me convences a hacerme cristiano. Y es que nuestro testimonio tiene que hablar más fuerte que nuestras palabras. Pablo le dijo: ustedes me conocían, ustedes sabían que yo era un perseguidor de cristianos, ustedes sabían que yo iba a las sinagogas, ustedes sabían lo que yo hacía, pero ahora ustedes ven un hombre diferente, y este hombre diferente es el que ustedes quieren tener, y también lo pueden tener si ustedes aceptan a Jesús. Usted también, rey, lo puede obtener. Usted también, rey, puede ser así como yo. Por eso es importante, hermanos, el testimonio que se tiene que revelar de nosotros, lo que los demás puedan ver, lo que los demás puedan escuchar, lo que los demás puedan pensar de nosotros. Así que déjese ustedes dejar de decir: ¿y qué tiene que me vean? No, sí tiene que lo vean. ¿Y qué tiene que me escuchen? No, sí tiene que lo escuchen. Porque no tenemos que dar de qué hablar. El rey le dijo a Festo: nada de lo que ustedes acusan a este hombre, nada de lo que ustedes dicen de este hombre, yo le encuentro motivo para encarcelarlo. No hay nada. Este hombre hoy mismo puede quedar en libertad. Este hombre, si por mí fuera, dice el rey, que se vaya en libertad. Pero Pablo tenía una condición especial a la cual él había apelado. ¿Dónde lo había mandado Jesús cuando se le apareció y le dijo: ten ánimo, vamos para Roma? Le dijo: necesito que lo mismo que hiciste en Jerusalén lo vayas a hacer a Roma. Pablo tenía una doble nacionalidad. El nombre judío de Pablo era Saulo, Saulo de Tarso, pero Tarso no era el apellido, Tarso era el lugar donde él había nacido. Resulta ser de que Tarso era una ciudad que le pertenecía a Roma. Entonces Pablo, como ciudadano de Roma, le dijo: yo no quiero que me juzguen en Jerusalén, yo quiero que a mí me juzgue César. Y César estaba en Roma, donde el Señor había mandado a Pablo que fuera a Roma. Entonces ahora el rey le dice: si no fuera porque él pidió que lo llevaran a Roma, yo lo dejaría libre. Pero como él quiere ir a hablar con el César, que lo juzguen allá, lo vamos a mandar allá. Ahora, aquí es donde yo quiero que podamos entender. El capítulo 27 del libro de Hechos, ese también existe. El capítulo 27 dice que embarcan a Pablo para que vaya a Roma. Pero lo embarcan de una manera singular. Va prisionero para Roma. No porque no le hayan encontrado delito alguno quiere decir de que lo habían soltado. Lo mandan prisionero a Roma. Y dice la palabra, voy a adelantar un poco, en el capítulo 27, que mientras Pablo iba hacia Roma, una tormenta empezó a azotar la nave. Una tormenta empezó a darle otro rumbo a la nave. Se levantó una tormenta, un viento huracanado llamado eurociclón. Y cuando buscamos lo que significa eurociclón, quiere decir vientos del norte y vientos del sur. En otras palabras, no es un viento que viene de un lugar, ni es un viento que viene de otro lugar, sino que son vientos que se están encontrando entre sí. Vientos que se están encontrando entre sí, y que todo lo que esté al paso de esos vientos lo está destruyendo. Ahora aquel hombre que lo mandaron a Roma está en medio de una tormenta.
está en medio de un viento tempestuoso, un viento tan grande que perdieron el control del barco, quedaron a la deriva. Dice la palabra que durante días y noches estaban allá a la deriva, no sabían nada, no sabían qué es lo que estaba pasando, no sabían qué es lo que estaba ocurriendo. Dice que empezaron a deshacerse de los instrumentos del barco y todo aquello que ellos creían que estaba haciendo peso en el barco lo empezaron a botar. Después de 14 días, esta nave encalló en unas rocas. Y cuando encalló en unas rocas, los primeros que zarparon de la nave fue la tripulación. Y le dijeron a los soldados que cuidaban a Pablo y a los que llevaban: matémoslos a todos. Y el soldado dijo: no, que se tiren al mar y el que logra sobrevivir que viva. ¿Cómo estaba Pablo? Estaba encarcelado. Y dice la palabra que se tiraron, que algunos se agarraron de los instrumentos, de las tablas, de la madera, de las velas del barco, y lograron llegar a una isla llamada Malta. Pero ¿cómo estaba Pablo? Estaba encarcelado. Y dice que cuando llegaron a Malta, los recibieron con mucha humanidad. Los pobladores de Malta los recibieron con mucha humanidad y les prendieron una fogata. Y Pablo, como era un hombre ejemplar, como era un verdadero discípulo, pudo haber dicho: yo estoy encadenado, que prendan la fogata a otros, que aviven la fogata a otros. Pero Pablo, aún así esposado, empezó a tomar leña y empezó a agregarla a la fogata. Porque él dijo: no solamente yo me voy a calentar, sino también los que están conmigo. Y dice la palabra que cuando estaba tomando la leña, una serpiente se le prendió del brazo. No sé cuál era el tipo de serpiente, pero pude leer de que hay una serpiente que se llama tres pasos, que una vez que lo pica, usted da 1, 2 y 3 y cae. La serpiente es tan venenosa que una vez que te pica, te mueres. Y que cuando ven que Pablo tiene la serpiente en la mano, empiezan a decir: claro, ese se salvó del naufragio, pero la justicia aquí es diferente. No lo mató el naufragio, pero lo va a matar la serpiente. ¿Y sabe qué me habla de eso? Que hay personas que no saben cuál es nuestro propósito, que hay personas que siempre están hablando de nosotros, que siempre se están burlando de nosotros, que están esperando a ver qué va a pasar con nosotros, sin saber cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y cuando Pablo se sacude la serpiente, y esperaron 1 minuto, y esperaron 2 minutos, así como cuando dijeron: fue al encuentro, dele 1 semana, dele 2 semanas, dele 1 mes. ¿Y sabe qué? El tiempo ha pasado y estamos más firmes que nunca. Estamos más firmes que nunca. Y al pasar el tiempo y ven de que la víbora no provocó nada en él, dicen: este es un Dios. Este es un Dios. Porque para que la culebra lo haya picado y no se haya muerto, este es un Dios. Ahora aquel que primeramente juzgaron, y cuando hacía esto vino a memoria el día que me invitaron a orar al hospital. Un día me invitaron a orar al hospital, pastora. Ya yo le he contado, yo creo. Y yo llego, ¿verdad? Yo llego como Alan. Y entonces está el enfermo y le digo: mi hermano, Dios le bendiga, yo vengo a orar por usted. ¿Usted? ¿Saben cómo me sentí yo? Sí, es lo que hay. Una voz: o usted tiene fe que yo puedo orar por usted y usted se puede sanar, o no oro por usted. Me dijo el muchacho: ¿usted viene a orar por mí? Yo me imaginaba un señor con una bata. Le digo: no, papi, lo mismo que le va a hacer él, lo voy a hacer yo. Me juzgó. Así juzgaron a Pablo. El pobre solamente estaba sirviendo. Y dijeron de que
La víbora lo había picado porque se había salvado del mar, pero que no se iba a salvar de la justicia. Había una diosa en la que ellos creían que se llamaba Justicia, que era la encargada de aplicar justicia. Por eso dice, no se va a salvar de justicia. Y sabe que ese mismo decreto ha llegado sobre nuestras vidas. Ese no se va a salvar. Y sabe que nosotros tenemos al que pelea por nosotros las batallas, aquel que nos dice: estar quietos, que yo pelearé por ustedes. Amén. Y entonces, como vieron de que Pablo tenía algo especial, que era un Dios según ellos, había un hombre en la isla que le dijo: quiero que vayas a mi casa, quiero que te hospedes en mi casa, porque es que cuando la gente ve algo diferente en usted, siempre te quiere tener a tu lado. ¿A quién le ha pasado que le dicen: venga a mi casa, es que yo quiero que usted venga, es que venga a tomar café? Y dice: pero ¿qué es el asunto con ese café? Es que la gente ve algo especial en ti y quiere que tú estés al lado. Ahora este hombre Júbilo le dice: ven para acá. Y cuando llega Pablo encadenado, usted imagínese la escena nada más. Viene de un naufragio, de noches y días sin comer, de mal dormir. Llega a un lugar, lo tratan de homicida, lo tratan de que lo van a matar, lo pica la culebra. ¿Usted cree que uno tiene ganas de predicar? ¿Usted cree que uno tiene ganas de compartir el evangelio? ¿Usted quiere descansar? ¿Sí o no? Pero a eso no nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Lo que pasa es que a nosotros nos ha olvidado la segunda parte, que es: a tiempo lo hacemos, pero fuera de tiempo no lo queremos hacer. Cuando nos llaman en la noche, cuando tenemos que ir en día de lluvia, cuando tenemos que ir el día feriado, el día del cumpleaños, ese es el afuera de tiempo que no lo queremos aplicar. Y entonces llega a la casa de este hombre y el papá de este hombre estaba enfermo. ¿Qué creen que hizo Pablo? Lo que usted y yo tenemos que hacer. Llegó, oró por el varón, le impuso las manos y fue sano. Y pareciera que esta isla Malta tenía alguna familiaridad con Limón, porque de repente se regó la bola en toda la isla y empezaron a llegar los enfermos. Pablo quería descansar y empezaron a llegar los enfermos y empezaron a llegar los que padecían, y Pablo sanó a toda la isla. Ahora Pablo es enviado a Roma, lo envían en una barca. En esa barca se viene la gran tormenta, hay un gran naufragio, cae en una isla, lo pica la culebra, lo juzgan, lo ponen a predicar, lo ponen a sanar. Pero es que Pablo entendía que a eso es lo que el Señor lo había llamado. Y entonces le dicen: Pablo, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos contigo? Y Pablo dijo: yo no me puedo quedar aquí, yo voy para Roma. Usted tiene que tener claro para dónde va usted y caminar en base al lugar, al propósito, al destino que Dios lo ha enviado. Y dice que Pablo lo embarcan a Roma, y muchos días después llega a Roma. ¿Sabe qué era Roma? Roma era la gran ciudad, el gran imperio. Era el imperio que gobernaba en esos tiempos. Y ahora Pablo tiene que hablar con el rey, con César, y decirle el motivo por el cual él va ahí. Y Pablo empieza a hablar otra vez. ¿Usted quiere que le vuelva a contar todo? Pablo empieza a hablar: vea, yo era perseguidor de cristianos. Y le dice: pero un día se me apareció una luz, y cuando esa luz se apareció, me tiró en el suelo. Y cuando me tiró en el suelo, me dijo: levántate, Saulo, Saulo, yo soy Jesús, el que tú persigues. Y desde ese momento yo empecé a predicar el evangelio y me enamoré de esto, y yo estoy apasionado. Y ahora Jesús me dijo que viniera a Roma, le dice a César. Entonces cualquiera creería que César le diría: oh, perfecto, excelente, don Pablo, póngase a predicar aquí. Dice que no. Lo tuvieron prisionero también. Le dijeron: Pablo, en el capítulo 28 le dijeron: Pablo, no encontramos nada por lo cual tú tengas que estar encarcelado, ni tampoco te acompaña nadie de los que te acusan, pero vaya, va encerrado. Donde Dios lo manda a uno, y aún así, porque es que uno quisiera que cuando uno llega a un lugar, ¿verdad?, lo atiendan con gran favores. Si yo vengo aquí en el nombre de Jesús, si yo vengo aquí a representar a Jesús,
Y estando ahí Pablo, encarcelado en Roma, donde el Señor lo envió, empieza a escribir. Empieza a escribir y empieza a escribir las mejores cartas. Cartas donde habla del amor. Cartas donde habla de la resurrección. Cartas donde habla del pecado. Y hay un pasaje que es muy conocido de nosotros, que es Romanos capítulo 8, 28. Y dice: y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El escritor del libro de Romanos es Pablo. Y cuando yo leía este versículo, yo decía: claro, qué lindo Pablo escribe que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Pero cuando leemos el libro de los Hechos, por todo lo que pasó Pablo, por todo lo que sufrió Pablo, toda la persecución, todo el vituperio, el encarcelamiento, entendemos que el que le está diciendo a usted que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, le está diciendo que aunque usted esté en una tormenta, eso le tiene que ayudar a bien. Que aunque usted lo pique la culebra, eso le tiene que ayudar a bien. Que aunque usted se quede sin trabajo, eso le tiene que ayudar a bien. Que aunque usted no la esté pasando de la mejor manera, eso le tiene que ayudar a bien. Porque a los que amamos a Dios, todas y todas son todas las cosas nos ayudan a bien. No es lo mismo que se lo diga a Alan, que nunca ha estado encarcelado. No es lo mismo que se lo diga a Alan, que nunca lo ha picado una culebra. Pero el que nos lo está diciendo es aquel que tiene testimonio. Es aquel que ya lo vivió. Es aquel que ya lo sufrió. Y dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando dice todas las cosas, son todas y todas son todas. Porque queremos hacer unas acepciones en algunos momentos. Cuando todo anda bien en nuestras vidas, como que nos recordamos más de Dios, ¿sí o no? Llegó la bendición, gracias a Dios. Llegó el regalo, gracias a Dios. Pude adquirir lo que yo quería en esta Navidad, gracias a Dios. Ahí Dios está muy presente en nuestras vidas. Pero cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando no llega la bendición, cuando no sale el trámite, cuando no lo podemos comprar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están todas las cosas que nos ayudan a bien? Creo que no pensamos tanto en Dios cuando las cosas desde nuestra perspectiva no son tan favorables a nuestra vida. Cuando nosotros creemos que no nos convienen, no pensamos tanto en Dios. ¿O acaso usted dice: ay, gracias Señor que no me dieron el regalo? Ay, gracias Señor que no me llegó la bendición. Ay, gracias Señor que no pude comprar lo que yo quería comprar. Nadie dice eso, nunca he escuchado a nadie. Por el contrario, nos empezamos a quejar, a quejar, a quejar, a quejar. Y yo le tengo una noticia a usted en esta noche. Si usted cree que Dios está pensando en el regalo que usted va a recibir el 24, usted está engañado. Dios no está pensando en qué le va a regalar. Dios está pensando en que usted cumpla el propósito de Él aquí en la tierra. Dios está pensando en cómo lo va a utilizar a usted. Dios está pensando en cuál va a ser la próxima prueba que le va a poner a usted, con tal de que usted alcance su destino profético en Él. Decimos: es que uno no sale de una para meterse en la otra. Y Dios dice: eso es lo que yo quiero. Es que si yo lo saco de uno y no lo meto en la otra, se me va. La única forma de tenerlo ahí es sacándolo de uno y metiéndolo en la otra. ¿Alguien sabe lo que le estoy hablando? Hermanos, si no fuese así como fuera, ¿usted cree que si Pablo se lo hubiera tirado rico, qué?
no predica. Tenía que padecer, tenía que sufrir, tenía que esforzarse. En todo momento ese hombre predicaba la palabra, así como usted y como yo. Amén. Dios no está pensando en nosotros. Ahora, ¿quiénes son estos? Los que aman a Dios. ¿Quiénes son? Los que amamos a Dios somos los que un día lo aceptamos a Él como nuestro único y suficiente Dios. Los que amamos a Dios somos aquellos que podemos decir libremente: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que yo vivía en la carne, ahora lo vivo en el Espíritu del Hijo de Dios. Esos somos los que amamos a Dios. Los que no dependemos si llueve, los que no dependemos si hace sol, los que no dependemos absolutamente de nadie más que de Él. Los que nos levantamos diciéndole: gracias, Señor, por este día. Y ni siquiera hemos abierto la cortina para ver si está lloviendo, ni siquiera hemos abierto la cortina para ver si está saliendo el sol, pero le decimos: gracias, Señor, porque nuestra gratitud no depende de lo que Él nos pueda dar, sino de lo que nosotros le podamos dar a Él. ¿Con qué propiedad el apóstol Pablo le dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien? Quería llevarlo hasta este punto para hacerle dos preguntas. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia, uno de los objetivos es que podamos aprender algo. Y lo primero que usted aprendió esta noche es que capítulo 29 del libro de Hechos no existe en su Biblia. Si no lo aprendió hoy, no sé cuándo. Usted aprendió que usted es el capítulo 29 del libro de Hechos, que usted lo está escribiendo. Pero yo tengo dos preguntas para usted esta noche. Y la primera pregunta es: ¿usted está seguro que en el lugar que donde usted está es donde Dios lo quiere tener? Esa es la primera. El lugar donde usted está es el lugar donde Dios lo quiere tener. Y la segunda es: si usted está en el lugar donde Dios lo quiere tener, ¿por qué veo tantas sonrisas? Si usted está en el lugar donde Dios lo quiere tener, usted está haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Porque usted puede decir: sí, Dios me quiere tener aquí en la iglesia, pero Dios dice: pero no sentado. Entonces la segunda pregunta también hay que analizarla, porque es si estoy haciendo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sabe? Dios, cuando recluta a alguien, cuando lo toma por hijo, no lo llama para que esté sentado en la banca. No lo llama para que esté haciendo lo mínimo en el reino. Dios nos llamó a nosotros para grandes cosas. Yo dije: Dios nos llamó a nosotros para grandes cosas. Dios nos llamó para conquistar. Dios nos llamó para predicar. Dios nos llamó a nosotros para ir por todas las naciones. Si se lo va a dar, déselo fuerte a Dios. Ahora, después del aplauso, usted va a buscar a los pastores de servidores y se va a anotar para servir. Vamos a decirle al Señor: ponga en mí tanto el querer como el hacer. Activemos la fe. Amén. ¿Y cómo cierro yo esta predicación? Bueno, voy a tomar un ejemplo de un pastor. Y me asombra mucho cómo Pablo sufrió, padeció, pero nunca dejó de predicar. ¿Sabe? Por lo menos en todo lo que yo leí del libro de Hechos, no escuché una queja de Pablo decir: como no tengo nada que comer, no voy a predicar. Como no tengo nada que ponerme, no voy a ir a la iglesia. Como no tengo estreno, no voy a la iglesia. Pablo dijo: yo voy en chancletas, yo voy en short. Pablo dijo: a mí nada me va a limitar. ¿Y a usted qué lo va a limitar? Este predicador decía:
si usted tuviese la oportunidad un día antes de ir a las Torres Gemelas, antes de que las destruyeran, ¿qué hubiese hecho usted? Antes de que las torres fueran destruidas, si usted hubiese tenido la oportunidad de estar ahí un día entero, ¿qué hubiese hecho usted como cristiano? Ya va a salir la intercesora diciendo: yo reprendo todo espíritu de avión que cae en otro lugar y no viene aquí. Yo hoy unjo las Torres Gemelas. ¿Qué haría usted como cristiano, sabiendo cuál es la tarea, cuál es la responsabilidad que a usted le corresponde, sabiendo que usted está escribiendo el capítulo 29? ¿Qué haría usted? Lo mínimo que usted debería hacer es ir y predicar. Señor, conviértase a Cristo. Señora, conviértase a Cristo. Porque usted no puede decir que mañana esto se acaba, pero usted tiene que ir y llevarle el mensaje del evangelio, subirse en el ascensor y empezar a decirle a las personas: Cristo viene y viene pronto. Hay que cambiar nuestra vida, hay que cambiar nuestro estilo de vida. Y yo me imagino que tal vez nosotros, predicándole a todos esos empresarios, a esas personas que llegan con saco, corbata, quizás nos van a llamar igual que Pablo: loco, usted está loco, sáquenlo de este lugar. Porque ellos van a decir: papi, esto es un centro de negocios, aquí usted no puede venir a hablar de Jesús. Esto es un centro de negocios. Aquí es donde se mueve el dinero, aquí es donde se mueven las empresas. Y eso mismo pasa en nosotros. No hablamos en el trabajo porque no se puede hablar. No hablamos en el bus porque no se puede hablar. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar? Cuando Cristo venga. No, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? O sea, ¿qué va a decir su capítulo 29 del libro de Hechos? Yo fui a la iglesia, yo, Alan, discípulo del Señor, fui a la iglesia durante 20 años y estuve sentado. Yo nunca serví. Yo nunca hice nada por el evangelio. Nunca le hablé a nadie. Hey, nuestro capítulo no puede decir eso. Nuestro capítulo tiene que decir: yo me levantaba todos los días con la convicción de ir y predicar el evangelio, y que todas aquellas personas que yo les hablara se convirtieran a Cristo. ¿Sabe qué? Decía el pastor Celso que el versículo dice: y recibiréis poder. Y todo el mundo: ay, amén, aleluya, yo quiero ese poder. Pero ese poder, ¿para qué lo quiere usted? Porque dice: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, para que sean testigos en toda la tierra, para que prediquen. Y eso fue lo que hizo Pablo cuando llegó ante el rey. Empezó a hablar y a predicar, y el Espíritu Santo, que es el que convence de juicio y pecado, le dijo el rey: casi me convences de ser cristiano. La gente, cuando nos escucha a nosotros hablar, tiene que escuchar al Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo en nosotros es el que le va a llevar la palabra que esa gente necesita. Pero si nosotros no hablamos, ¿cómo se va a convertir las personas? Yo les dije, no era un mensaje de Navidad. Pastora, si usted sabe cómo me pongo, ¿para qué me invita? ¿Qué haría usted en esas dos torres gemelas? ¿Se quedaría callado? ¿Sabe cuántas personas murieron en ese atentado solo en las Torres Gemelas? 2,700 y resto de personas que nadie les habló de Cristo. Suena una cifra grande, ¿verdad? Pero ¿sabe cuántas personas están muriendo segundo a segundo? Y nosotros no le estamos hablando de Cristo. ¿Sabe, hermanos? Qué lindo fue decir: ay, yo voy a escribir el capítulo 29 del libro de Hechos, ahí va a salir mi nombre. Eso fue lo más lindo. Es una gran responsabilidad que tenemos nosotros. Y que en este libro de Hechos, eso fue lo que vivimos, que hicieron todos los apóstoles: predicar la palabra. Algunos los encerraron, otros murieron, otros los ofendieron. Y usted se está quejando porque la vecina no le habla. Ya la viera usted naufragando como Pablo, que la pique la culebra. Bueno, dicen que culebra no come culebra, pero ya la viera pasando frío, hambre, predicando el evangelio.
Hermanos, el mensaje del día de hoy es: ¿qué estamos haciendo? Se han desarrollado no sé cuántas prédicas del libro de Hechos y todas son acerca de la vida de los apóstoles. Y yo resumo la vida de los apóstoles es que ellos mismos se desgastaron por predicar el evangelio, porque las personas conocieran a Jesús. Y si nosotros somos discípulos de Jesús, deberíamos de estar haciendo absolutamente lo mismo. Dejemos de estar pensando en qué vamos a comer ahora el 24, en qué vamos a vestir. No, eso es secundario para nosotros. Nosotros no somos del mundo. Nosotros tenemos que pensar: pastor, pero es que me persiguen a mí. La palabra dice: bienaventurados los que son perseguidos. Nos van a envidiar en algún momento. Usted tiene que salir hoy. ¿Cuándo? Hoy. Hablarle a alguien de Cristo. Ahorita cuando salgamos, van a haber personas que necesitan escuchar su testimonio. Hay familia que necesita escuchar lo que Cristo está haciendo en su vida. Hay hermanos, hay compañeros de trabajo que necesitan saber quién es Cristo porque no lo conocen. El apóstol Pablo llamó a Timoteo y le dijo: Timoteo, venga acá. Yo lo he visto a usted como muy descuidadito en las cosas de la iglesia. Yo lo he visto a usted como muy despistadito. Aviva el fuego que hay en ti. Eso es lo que el Señor le está diciendo a muchos. Nos está diciendo a muchos: aviva ese fuego que hay dentro de ti. Ese fuego que un día tú te apasionabas, que eras el primero que iba y agarraba la leña, que era el primero que llegaba y metía las manos en el arado, que era aquellos que cuando pedían a una cola decían: yo. ¿Dónde está ese fuego? ¿Dónde quedó eso, hermanos? Somos discípulos de Jesús y para grandes cosas nos ha llamado. ¿Qué va a decir tu capítulo? Yo quiero que el mío diga: predicó, se esforzó, algunas veces con dificultades, algunas veces con desánimo. Dios sabe que no somos los cristianos perfectos. Dios sabe que nosotros nos vamos a desanimar, pero ahí está la promesa: yo voy a estar con ustedes. Es que el desánimo tiene que ser de un día, de unas horas. ¿Qué va a decir tu capítulo? ¿Cómo vas a ser reconocido? ¿Cómo vas a ser reconocida? Yo creo que el Señor habló en esta noche. Y yo creo que nos dice: hay algo más que podamos hacer. Hay algo más que nosotros podamos hacer por el evangelio. Hay algo más que nosotros debemos hacer. ¿Cuántos pueden decir igual que Isaías: Señor, heme aquí? Señor, yo quiero escribir un capítulo diferente. ¿Estás en el lugar donde Dios quiere que estés? No, pastor, yo no estoy en el lugar donde... Bueno, si no está ahí, pase adelante y dígale: Señor, llévame al lugar donde tú quieres que yo esté. ¿Estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? No, pastor, yo no... Bueno, pase adelante y dígale: Señor, yo no estoy haciendo lo que tú quieres que haga, pero yo quiero hacer lo que tú quieres que haga. Pablo no quería ir a Roma, pero el Señor lo mandó para Roma. Hay días que yo no quiero hacer ciertas cosas para el Señor, pero el Señor me mandó a hacerlas. ¿Qué es lo que el Señor te ha dicho? Ojo, porque ahí se pierde. ¿Qué es? ¿Estás en el lugar donde Dios quiere que tú estés? Estamos haciendo todas las cosas para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando tú
declares esto con tu boca y digas: Señor, yo sé que tú me llamaste para grandes cosas. Señor, yo sé que tú tienes planes de bien para mi vida, que tú tienes un propósito para mi vida, y yo estoy dispuesta a que ese propósito se cumpla en mi vida. Es cuando vamos a empezar a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Habemos muchos de los que estamos aquí que tenemos un gran potencial, que tenemos un gran testimonio, que tenemos mucho que darle al Señor, pero simple y sencillamente no hemos querido. Nos hemos conformado que sean otros los que lo hagan por nosotros, que sean otros los que prediquen, que sean otros los que ministren, que sean otros los que dancen. ¿Qué estamos haciendo para el Señor, hermanos? Yo no sé, pero hoy inicia una nueva historia en la vida de muchos de los que estamos en este lugar. Hoy inicia un avivamiento en la vida de los que estamos en este lugar. Hoy empezamos otra vez a caminar en el mismo propósito de los apóstoles. Hoy empezamos a no depender de las circunstancias. Hoy le decimos: Señor, yo no sé cómo se llama mi tormenta. Señor, yo no sé cómo se llama la víbora. Señor, yo no sé cómo se llaman los que me acusan, los que hablan de mí. Pero lo único que yo sé es que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sabe? Al apóstol Pablo no hubo tormenta, no hubo culebra, no hubo vituperio, no hubo cárcel, no hubieron cadenas que lo pudieran detener, porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y aunque tú estés creyendo que el enemigo puede hacer algo en contra tuya, te tengo una noticia de parte de Dios: ninguna arma forjada contra ti puede ser prosperada. Toda lengua que se quiera levantar en contra suya es cancelada en el nombre de Jesús. Hay alguien que